Le comentaba que ante aquella comitiva que está acosando a Pedro y Juan, dos hombres humildes, pescador Pedro y Juan, también bastante humilde y sencillo, el menor de los apóstoles, por tanto podría ser, digamos, más inmaduro, con el Sanedrín en pleno. Cualquiera le da nervio, pero aquellos hombres están con seguridad. Aquellos hombres le dicen, nosotros no nos podés echar presos cuando las cosas que hacemos vienen de Dios, de tu Dios. ¿Es malo eso acaso? ¿Qué le iban a decir el Sanedrín? Que era malo cuando es el mismo Dios de ellos. Pedro y Juan inteligentemente le regresan la pelota y le dicen, ¿es acaso malo obrar en nombre de Dios, que es el Dios de todos? Iba a decir el Sanedrín que es malo cuando estaba todo el pueblo en pleno. ¿Qué iba a decir el pueblo del Sanedrín si el Sanedrín hubiera dicho que sí, que era malo obrar en nombre de Dios? En nombre de Yahvé, el Señor, el soy el que soy, Ego Eimi, o el Egoín como le llamaban antes, el poderoso. Y además, después le dicen, no podemos callar lo que hemos oído y visto, aunque nos echen preso, con seguridad. Y el pueblo está ahí escuchándolo. Escuchan cómo hablan esos hombres, con seguridad. Y saben que han sanado a un tullido. Por lo tanto, eso impide al Sanedrín a condenarlos, porque no tienen herramientas. Y dice la palabra que se asombran al ver cómo aquellos hombres que eran humildes y que no eran letrados, porque el Sanedrín sabían cuál era el origen de ellos, sabían que no eran letrados, sabían que eran obreros. El Sanedrín se asombra cómo hablaban los hombres. En primer lugar, y ahí no hablan con autoridad. Y en segundo lugar, las palabras que utilizan no son para ese tipo de personas, pero porque estaban con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. De nada le servía al Sanedrín, como de nada le servía a Nicodemo, ser maestro en Israel, ser letrado, si no tenían el Espíritu. Esos apóstoles humildes y sencillos tenían al Espíritu Santo. Ya lo habían recibido en Pentecostés y lo tenían. Vivía con ella en su alma y eso les permitió regar el Evangelio por todo el mundo y gracias a ello hoy creemos. Yo sigo diciendo de que de la conquista y la colonización de los españoles a América Latina, nosotros sacamos la mayor ventaja. Porque no importa el oro y lo que se hayan llevado, nos dejaron lo más valioso, que es el Evangelio del Señor. Y mucho de eso tiene que ver con el apóstol Santiago, que llegó hasta España y sembró ahí el Evangelio en gran parte. Y ahí se fue divulgando hasta que se dio el descubrimiento. Y yo sé que los hombres quizás no actuaron de la mejor manera posible, pero la palabra se quedó con nosotros. Aunque quizás no fue de la mejor forma, pero la palabra quedó. Aquí está el Señor. Y vinieron hombres buenos y malos, pero aquí está la palabra. Aquí vive. Y la conocimos gracias a ese trueque del cual ganamos. Porque nos ganamos la palabra y el evangelio. Se llevaron lo material, lo físico, lo que no tiene valor en el reino de los cielos. Y nos dejaron lo que tiene valor. Hoy a ese continente le hace falta lo que nos dieron, porque se quedaron vacíos y nos lo dieron. Pero lo peor es que nosotros lo perdamos también. Perdamos el tesoro más grande. La fe, el amor en el Señor y el cambio que debemos de tener.
Debemos ser claros. Hay una ortodoxia en la iglesia que no la podemos perder. No podemos ser ni frío ni calor. Señor, es claro, hay una ortodoxia que debemos de seguir. Y sí hay misericordia. Pero la misericordia es cuando hay un arrepentimiento verdadero y un cambio de vida. No podemos estar siempre apelando a misericordia cuando no hemos cambiado y cuando no tenemos arrepentimiento. Esa es la condición. Y no podemos seguir esperando el mañana para cambiar. La salvación es una realidad. La salvación es un tesoro. Tenemos que ganárnoslo. Tenemos que pensar en eso. Tenemos que luchar por la salvación de la alma para que el pueblo de Dios sea grande. El Señor quiere que nos salvemos y nos da la oportunidad que nos salvemos. Y si esta pandemia termina, es la oportunidad que tenemos. Tengo miedo de que no haya cambio. ¿Y qué viene después? Basta con leer la Sagrada Escritura para hacer similitud con lo que pasó en el pasado, cuando sociedades y pueblos no cambiaron. Ahí está claro. Y para eso son estas oportunidades, para que reflexionemos y cambiemos y busquemos al Señor. En la medida que lo buscamos, vamos a sentir sed de Él, hambre de Él, y Él nos va a dar de su pan y de su sangre. Nos va a alimentar con su palabra. El Espíritu va a descender sobre nosotros y va a haber un cambio de vida. No vamos a necesitar más de las cosas que nos aferramos, de las cosas que somos dependientes. No podemos ser dependientes de las cosas del mundo, solo del Señor nuestro Dios. Ese es un mensaje importante. Ese es ganarnos la salvación. Cuando tenemos un acercamiento espiritual con el Señor, ese mismo acercamiento espiritual nos hace que nos entreguemos y que comencemos de una manera inconsciente o autónoma a servir, porque estamos tan llenos del Espíritu que comenzamos a servir, a orar. Entonces se cumple lo que el Señor le dijo al maestro de la ley. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? El Shema, pero la parábola del samaritano, de ayudar al más pequeño, de orar. ¿Está claro? Y el Señor le dice a Nicodemo, necesitas renacer en espíritu y con agua. Solo cuando estamos con espíritu somos valientes y comprendemos estas cosas. Los apóstoles se llenaron del espíritu, tuvieron valentía y cuando el Sanedrín a Pedro y a Juan los interpeló y los quería acusar, aquellos hombres hablaron de manera valiente, con fuerza, con firmeza, con disposición. Y aquellos hombres dicen, no, vamos a callar. Esto es lo que hemos visto y oído. El Señor es nuestro Salvador. Esa seguridad, esa sabiduría que tienen al hablar, se la da el Espíritu Santo. De ahí viene todo. Por lo tanto, acerquémonos al Señor. Él nos va a ir dando sabiduría y grandeza. Y vamos a comenzar a comprender muchas cosas. En el discurso de Ignacio de Raniero, sacerdote Raniero Cantalamessa, él comenzó a hablar de Gregorio Magno. Gregorio Magno fue un sacerdote que fue papa allá por los años 590, 580. En esa época la iglesia era una sola. Era 500 años cerca a la muerte y resurrección del Señor Jesús. Eran 500 años, 580, 590 años, que precisamente se dio una pandemia y murió el Papa, producto de esa pandemia, Papa Pelagio. Lo sustituye Gregorio Magno y este era un monje. Se dedicaba a la vida de monasterio, que es una vida de contemplación, es una vida mística. Pero ahora le toca partir de la vida contemplativa a la vida activa.
y tiene que ir al mundo y tiene que liderar una iglesia. Y este hombre, como dice el padre Raniero, era un hombre místico que le gustaba contemplar y meditar la palabra del Señor, la lección divina. Y él dice, cada vez que lees un pasaje, el Señor te dice algo nuevo. El mismo pasaje lo puedes leer cuantas veces sea y cada vez hay un mensaje nuevo. Por eso es que no basta con leer toda la Biblia una vez y ya leí y ya. Siempre se debe leer y cada vez te va a decir algo nuevo, porque eso es la gracia del Espíritu del Señor. Es la gracia del Espíritu. Y la interpretación incluso, yo lo puedo entender. La interpretación es la misma, pero el mensaje que a lo mejor me da a mí, o el ángulo, la perspectiva de lo que yo leo, la esencia es la misma, pero yo le puedo dar un ángulo distinto al que le puede dar Juan o Pedro o Felipe. Y ellos le pueden dar un ángulo distinto. Y aunque la esencia es la misma, todos los puntos de vista son relevantes. Y eso lo podemos ver cuando un día específico escuchamos la homilía de 3 o 4 sacerdotes. La esencia es la misma, todos tocan la esencia, pero cada uno le da un ángulo, una perspectiva que en algo se diferencia y se aprende de cada perspectiva y ángulo. Por lo tanto, yo los invito a esa lección divina, a acercarnos a la palabra de Dios. De ahí vamos a tener esa sed y esa hambre. Y de ahí vamos a encaminarnos a la salvación. Y ese es el propósito de este programa, ilustrarnos para encaminarnos a la salvación. Cada semana habrá un tema distinto. En determinado momento tendremos invitados que van a poder dar testimonio de cómo han renacido, de cómo ellos se han bañado con agua y han decidido cambiar. A como Jesús le dijo a Nicodemo, para poder un día o desde ya gozar de la vida eterna, del paraíso, de la salvación, a la cual todos estamos invitados y todos podemos ser partícipes. Solo hay que esperar el hoy. En otra sesión vamos a hablar del hoy que el Señor tanto mencionó en su vida y de qué significa ese hoy, que es la oportunidad que tenemos. No esperemos más. El hoy es hoy. ¿Qué hubiera pasado si esta pandemia hubiera sido el final de los tiempos? ¿Estabas preparado? Solo cada uno de nosotros sabemos si estábamos preparados. Y si la respuesta es no estaba preparado, ¿qué pasa si en un año o en 5 años son los finales de los tiempos? Tal vez no se sabe, pero por lo mismo que no sabemos, tenemos que estar preparados y buscar esa salvación. Así que les agradezco por su tiempo. Yo me siento complacido con haber compartido con ustedes estas sesiones. Soy el que más feliz me siento. Y la intención es saber que la gente está escuchando el mensaje, se está enamorando del Señor. La única manera de saberlo es con suscriptores. No me interesa si YouTube me dé algún rédito por la cantidad de suscriptores. Me interesa las almas a las cuales puedo ayudar para que pertenezcan al redil del Señor, a las ovejas del redil, que sean más pescados para el Señor, más hombres pescados para el Señor, más almas para el Señor. Eso es el pago. Las almas al Señor, porque Él es el Rey y todo es para Él y toda la gloria es para Él. Muchas gracias. Hasta luego. Los espero en la próxima sesión.